Te doy la bienvenida a otra edición de Opiniones de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. Separar la obra del autor es un tópico muy controvertido en el que se plantea la pregunta: ¿qué hacemos si un artista cuyo trabajo nos fascina resulta ser una persona abominable o cuando menos desdeñable? Mucha gente se plantea si gozar, consumir o aprender sobre la obra es ético cuando se tiene conocimiento de que el autor cometió crímenes que permanecieron impunes, y hasta plantean dos horizontes: uno en que el artista murió y ya no puede beneficiarse económicamente por el éxito de su obra, y otro en el que el artista aún vive y obtiene ganancias cuando la gente la consume. En cuanto a esto, es claro que se está a favor de la preservación cultural de lo que esa persona produjo y que le valió ser reconocida tanto por neófitos como por expertos, puesto que es algo técnicamente sobresaliente. Sin embargo, existe otra visión respecto al problema: anular por completo el impacto cultural de la obra de un artista que en lo íntimo o privado ha sido despreciable, puesto que se considera un premio reconocer su talento y por lo tanto sería una opción justa que se le mande al olvido, que no trascienda históricamente. Si me lo preguntan a mí, considero que tratar de negar una obra extraordinaria es una completa estupidez, porque olvidar grandes obras únicamente favorece el estancamiento de las nuevas generaciones, que perderán valiosos referentes que los ayuden a superar la mediocridad. La respuesta corta es que yo opino que una obra extraordinaria tiene que ser preservada independientemente de quién fue su autor y qué hizo para ganarse el desprecio público. Y, en aparente contradicción, esto implica necesariamente no olvidar quién fue el autor y lo que hizo en su vida personal paralelamente a la obra. Es como ver una fotografía o un cuadro que no parece tener un significado claro o evidente. Tratar de interpretarlo sin preguntarle al artista que lo creó es propio de un idiota, que no se interesa por el mundo que lo rodea, sino tan solo por aquello que proviene de sí mismo, indicando también un grave trastorno narcisista, además de confirmar que quien busque significados de obras ajenas en sí mismo no es nada más que un maldito holgazán, que no tiene la mínima voluntad de ir a despejar sus dudas sobre su entorno, dando a sus conjeturas forjadas en la ignorancia el mismo valor que el de la búsqueda de información. Si quieres saber qué significa una obra, tienes que saber qué significado tiene para el artista. Y se recuerda la frase: la belleza está en el ojo de quien la mira, lo que no es más que un modo de atribuir un falso significado a la interpretación que ha hecho un espectador víctima de su propia ilusión. En estricto sentido, la obra únicamente significa lo que el autor intenta que signifique, por lo que en muchas ocasiones su forma de ver el mundo está íntimamente ligada a su modo de retratarlo. Es por eso y por varias razones que yo considero que nunca se debe separar al autor de la obra, pero falta profundizar un poco más en el tema y revisar el por qué es necesario apreciar lo que artistas despreciables han creado y cómo esto de cualquier manera nos hace al resto mejores personas. Hablemos primero sobre autores deleznables y el por qué no deberíamos separarlos de su obra ni tampoco dejar de leerlos. Sin lugar a dudas, un escritor que debería leerse siempre es Pablo Neruda. Son poemas que consiguen hacer que el lector pueda apreciar un matiz muy particular de la vida y el amor, el retrato de momentos que enfatizan sentimientos y emociones humanas tormentosas en la calma y apacibles en la vorágine. Pablo Neruda tiene un estilo que te obliga a detenerte a contemplar el panorama y observarlo con detenimiento. Pasas de una impresión a otra, convirtiendo todo en una aventura, pero también alaba a España, a Simón Bolívar, el mes de septiembre. Hay una gran persecución por la relevancia significativa de una identidad criolla y nacionalista chilena. Hay, a su vez, en la obra de Neruda una constante: su incapacidad por comprender la humanidad ajena. Por más florido que sea su lenguaje, por eternas que sean sus cavilaciones, por más apasionadas que sean sus observaciones, Neruda es el perpetuo esclavo de la contemplación. Siempre es aquel sujeto que describe de maneras variopintas aquello que mira a la distancia, a la gente que lo rodea, las historias que le cuentan, pero nunca va más allá de encuentros casuales y primeras impresiones. Fue muy duro para mí aceptar, durante mis años de adolescencia, que uno de mis escritores predilectos era de hecho un niño mimado que iba de lugar en lugar tratando de encajar y jamás podía. Únicamente lo cobijaba su modo de relatar los sinsabores de cada experiencia que atravesaba. Era un nómada sentimental, un pobre incapaz de cultivar relaciones afectivas profundas y fructíferas. Solo se relacionaba con gente igual de seca y distante que él. En su obra puede notarse que la nostalgia a la cual aspiraba Neruda no es una que le permita sentir placer al recordar experiencias pasadas y alegren su entonces estado actual, sino que recae en esa nostalgia de quien mira al pasado con dolor, con arrepentimiento de no conseguir el placer que con tanto desespero sigue anhelando. Es entonces que la gente, hoy más sensible ante las tragedias ajenas y que procura mirar hacia la infelicidad del mundo desde una postura interseccional, mira hacia los escritos de Pablo Neruda y sus recuentos de daños para entender lo marchito que estaba por dentro y cómo pasaba por la vida haciendo daño, ya que no hacía más que pensar en sí mismo.
Confieso que he vivido es un libro de memorias que a últimos tiempos logró la infamia de Neruda al señalarse uno de los primeros pasajes como la confesión explícita de un abuso en contra de una mujer en Singapur, siendo él cónsul de Chile. A la letra, Neruda relata: mi solitario y aislado bungalow estaba lejos de toda urbanización. Cuando yo lo alquilé trataba de saber en dónde se hallaba el excusado que no se veía por ninguna parte. En efecto, quedaba lejos de la ducha, hacia el fondo de la casa. Lo examiné con curiosidad. Era una caja de madera con un agujero al centro, muy similar al artefacto que conocí en mi infancia campesina en mi país, pero los nuestros se situaban sobre un pozo profundo o sobre una corriente de agua. Aquí, el depósito era un simple cubo de metal bajo el agujero redondo. El cubo amanecía limpio cada día sin que yo me diera cuenta de cómo desaparecía su contenido. Una mañana me había levantado más temprano que de costumbre. Me quedé asombrado mirando lo que pasaba. Entró por el fondo de la casa, como una estatua oscura que caminara, la mujer más bella que había visto hasta entonces en Ceilán, de la raza tamil, de la casta de los parias. Iba vestida con un sarí rojo y dorado, de la tela más burda. En los pies descalzos llevaba pesadas ajorcas. A cada lado de la nariz le brillaban 2 puntitos rojos. Serían vidrios ordinarios, pero en ella parecían rubíes. Se dirigió con paso solemne hacia el retrete, sin mirarme siquiera, sin darse por aludida de mi existencia, y desapareció con el sórdido receptáculo sobre la cabeza, alejándose con su paso de diosa. Era tan bella que a pesar de su humilde oficio me dejó preocupado, como si se tratara de un animal huraño, llegando de la jungla. Pertenecía a otra existencia, a un mundo separado. La llamé sin resultado. Después alguna vez le dejé en su camino algún regalo, seda o fruta. Ella pasaba sin oír ni mirar. Aquel trayecto miserable había sido convertido por su oscura belleza en la obligatoria ceremonia de una reina diferente. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Si alguien tiene una objeción sobre el análisis que haré de este fragmento, puede bien buscar el texto por su cuenta y leerlo detenidamente. La cuestión con esta crónica es que Pablo Neruda admite ser consciente de la situación tan desfavorable de esta chica. Ella es como el pobre que consigue empleo en un restaurante de lujo y mira cómo otros despilfarran a manos llenas, mientras él a duras penas tiene para comer. Pablo Neruda era consciente de que ella era una paria, a quien todo mundo mira con altanería, a quien todo mundo desdeña y a quien todo mundo trata sin respeto para sentirse superior a alguien. Solo por lo que vio, se atrevió a abusar de la pobre mujer cuya autoestima había sido pisoteada durante años por todo tipo de gente. Nunca se interesó por su historia, sus anhelos, sus problemas, sus dolores. Neruda simplemente la miró con lascivia, se satisfizo con su cuerpo y al no encontrar una mujer dispuesta a satisfacerlo, perdió el interés en ella, como el más vulgar de los narcisistas. De hecho, este pasaje de Confieso que he vivido me sirvió de inspiración para el personaje de Danilo Córdoba en La noche de Saturno. Este profesor que mira en la infelicidad de adolescentes de 16 años una belleza exquisita y que saca ventaja de su situación vulnerable para que accedan a ser acariciadas y besadas por él. De hecho, a lo largo de mi novela, busco dejar en claro que el motivo por el cual a Córdoba le interesa a Laura, que es la protagonista de 16 años, nunca es porque tenga un cuerpo de reloj de arena, la piel blanca y los ojos verdes, sino por su evidente estado de fragilidad emocional y cómo a pesar de lo mucho que ella intenta parecer normal y aparentar seguridad en sí misma, siempre se le aflote el mal momento que está atravesando. Y cada chica que este joven profesor seduce con su modus operandi de ofrecer ayuda y sabotear el autoestima, tiene un problema muy grave y evidente, y de eso saca ventaja, y la verdad por eso es que considero que obtuvo el final que merecía aunque alcanzara su redención. Se reconoce la gran habilidad de Neruda al escribir, pero también se tiene que reconocer el autoexilio cuando mira y describe el mundo sin entenderlo ni buscar formar parte de él. Otro texto que refleja esa actitud distante y displicencia por la humanidad de la gente, en particular de las mujeres, debido a la selección que él hace del tema para escribirlo, es Sobre mi mala educación. Uno de esos poemas que si fuesen publicados por un youtuber en estos días, todo mundo estaría haciéndole bullying y sería un lolcow definitivo, dice un fragmento del poema. Otra vez en una embajada me enamoré de una morena. No quiso desnudarse allí y yo se lo increpé con dureza. ¿Estás loca, estatua silvestre? ¿Cómo puedes andar vestida? Me desterraron duramente de esa y de otras reuniones. Si por error me aproximaba, cerraban ventanas y puertas.
Y la verdad es que muchos artistas están duro y dale con el hecho de coger, follar, meterla, ponerla, y solo buscan un lenguaje florido en sus poemas para hablar al respecto, pero todo en ellos es un pisa y corre, llorar por su soledad y regresar al maullido lastimero del gato en época de celo, lo cual es triste pero ayuda a entender trastornos mentales que involucran la falta de empatía y perversión. Inclusive Pablo Neruda tuvo una hija con hidrocefalia, de quien no tardó en distanciarse y escribir sobre ella como de una aberración con la cual tuvo la mala suerte de cruzarse en un domingo por la mañana y que nunca más volvió a ver. No necesariamente que un autor o artista te inspire tiene forzadamente que ser para exaltar su imagen. También puede servir para resaltar aquello que significa un lastre para la humanidad, como lo es ese distanciamiento entre el yo y la alteridad, que a diferencia del humor negro, en donde hay un distanciamiento entre quien vive el bienestar y quien vive en la desgracia para celebrar que no ha sufrido tales desgracias que está observando, en distanciamientos como el de Pablo Neruda se puede apreciar un dejo de misantropía. Superficialmente, muchas alabanzas a todos, pero nunca un vínculo íntimo y profundo. En mi caso, su experiencia fue útil para inspirar parte de la construcción de un antagonista en una novela. Vamos a hablar un poco sobre creatividad y poder en relación con el tema del absurdo de querer separar al autor de la obra. Ejemplo, desde hace más de un siglo, Hollywood es visto como la capital continental de la cinematografía. Si alguien quiere hacer en grande, tiene que ir allí y buscar una oportunidad, ya sea como director, productor, actor, guionista, etc. Esto se debe a que fue uno de los primeros lugares donde se comenzó a utilizar una nueva tecnología audiovisual para crear material comercializable. Se habló al respecto en el video sobre cómo se arruinó Warner Bros. No había mucha gente con los recursos para adquirir dicha tecnología, entonces Hollywood prosperó gracias a ello. Venden películas, obtienen grandes ganancias por hacerlas, hacen nuevas películas y conforme las tecnologías cinematográficas evolucionan, más costosas se vuelven, así que solo estas personas pueden pagarlas. Genera riqueza provee a la industria de más recursos que van desde redes de trabajo hasta la posibilidad de trasladarse a sitios lejanos o exóticos para filmar nuevas películas, para filmar nuevas películas. Siendo sinceros, muchos de los productos hollywoodenses son una porquería argumental, pero tienen buena fotografía, acrobacias, explosiones, animación digital. Eso basta para que creamos que es de lo mejor que hay, tal como los ídolos de teatro que refería Francis Bacon en el Novum Organon. Vemos los estándares de las películas de allí y generamos un criterio acorde a la mediocridad de su cine, en donde todo se ve bonito y espectacular pero con la profundidad de un charco. Tenemos tan deformada nuestra opinión sobre Hollywood que cuando alguien va a trabajar en sus películas consideramos que ya triunfó en la vida. Solo vean a Tenoch Huerta con su papel en Black Panther. Lo celebraron como si hubiera ganado el premio Nobel de algo. Esto sirve para darnos una idea de lo mucho que podemos llegar a sobrevalorar el cine, pues miramos ese ambiente como uno repleto de riqueza, glamour, progresismo, modelos a seguir. Todos tenemos esa pobre amistad alienada con el mundo hollywoodense que trata de hablar como si fuera Emma Roberts, Lady Gaga, Ariana Grande, Selena Gómez y hasta utiliza frases en inglés de forma habitual. Todo aquello se mira como si fuese el mismísimo Olimpo, y eso que ni siquiera son aspirantes de actor. Ahora quiero que pienses la situación desde cómo la miraría una actriz que anhela llegar a convertirse en parte de eso, que dedica su vida al arte dramático y busca una oportunidad de trabajar con los mejores, o por lo menos con los más famosos, donde hay mejor presupuesto. Buscas hacer lo que te pidan. De hecho, los actores en su formación profesional, a diferencia de lo que hagan creer en shows de comedia como Barry en HBO, se les entrena para que sigan instrucciones, de tal manera que logren ejecutar lo que se les pide en función de lo que cada escena busca representar. El problema que surge en esta situación es que los actores otorgan la potestad de su cuerpo a guionistas y directores de cine, quienes se encargan de dar forma a la historia que pretenden contar, muchas veces poniendo el resultado por encima de los demás, llegando a cometer crímenes bajo pretexto de hacer algo creativo. Por ejemplo, Bernardo Bertolucci, director de cine, de aquellos a los que llaman aclamados, hace algunos años confesó en una entrevista algo que dejó muy incómoda a su audiencia. Resulta que al filmar Último Tango en París, había una escena en la cual el personaje de Marlon Brando tenía que violar al personaje de Maria Schneider, pero Bertolucci quería obtener una reacción más realista, así que se puso de acuerdo con Marlon Brando y decidieron utilizar mantequilla como lubricante durante la escena de sodomización forzada. Maria Schneider sabía de lo que aparecía en el guión, pero no tenía idea de cómo sería la escena hasta unos instantes previo al rodaje. La filmación de la película había requerido ya mucho tiempo invertido y llegado a ese punto era demasiada presión para no abandonar el proyecto.
Más allá de algo fingido, a Schneider en verdad la tocaron con mantequilla. Durante la entrevista en que Bertolucci habló al respecto, reconoció que en efecto se sintió culpable por haber orillado a la actriz a semejante humillación, pero que no se arrepentía porque a final de cuentas, la película y en particular la infame escena quedaron tal como esperaba. Como podemos observar, esto no se trata de alguien sintiéndose ofendido por oír la anécdota. Bertolucci reconoce que, para darle a la película algo extraordinario, pasó de filmar una humillación actuada a documentar la humillación de una actriz de 19 años, en un acto donde esa actriz se le negó la oportunidad de hacer su mejor esfuerzo para representar un papel, siendo esto reemplazado por un acto de violencia que laceró gravemente su dignidad e inclusive afectó su carrera, ya que le generó un daño psicológico. Uno de los problemas que solemos tener en esta época es que a cualquier excéntrico que probablemente padece de sus facultades mentales se le llama genio, si es competente en su profesión de modo técnico. Sin embargo, lo curioso aquí es que en muchas cosas cambian sobre lo que puede o no representarse en una historia, excepto la eterna constante de violentar mujeres. Aquí va otro caso semejante que es el de Stanley Kubrick y Shelley Duvall con El Resplandor. En afán de lograr el mayor realismo posible, Kubrick ordenó al staff y al resto de actores que no hablaran con ella durante los 13 meses que duró la filmación, para que se sintiera genuinamente sola. Era demasiado exigente con ella, gritándole y haciéndola sentir incapaz y amenazada en su propio lugar de trabajo. Caso contrario al de Bertolucci, es que la película de Kubrick tuvo más éxito pero también implicó más dureza por parte de los críticos, quienes se burlaron de la actuación de Shelley Duvall por parecer cómicamente exagerada, y esto se debió a lo mismo de siempre en un país tan superficial como Estados Unidos, Inglaterra y demás. Shelley Duvall, inclusive en sus mejores años, no se destacó por ser excepcionalmente hermosa y debido a esto, por mejor que hiciera su trabajo, siempre parecía cómica, aún más al ser torturada psicológicamente. Ella comenzó a perder el cabello por la tensión en que estaba sometida, y tal como le pasó a Maria Schneider, esto generó una aversión a los sets de rodaje, afectando igualmente su carrera. Un idiota diría que el resultado valió la pena porque fueron grandes películas, pero en realidad únicamente la de Bertolucci es buena. Como bien lo dijo en una entrevista a Guillermo del Toro, El Resplandor de Kubrick está repleto de imágenes memorables que condensan muy bien los hitos de la historia. Sin embargo, en comparación por lo escrito por Stephen King, la película de Kubrick es una completa mierda, es basura. No me importa que otros le llamen genio y que digan que es una obra maestra, no lo es. Quien diga que sí solo está sufriendo del efecto Traje del Emperador, cuya referencia es un cuento de los hermanos Grimm en que unos estafadores decían tener una tela asombrosa que únicamente los tontos no podían ver, y en afán de no admitir que no podían verla, decían que era una tela extraordinaria. ¿Y por qué se infló tanto la imagen de Stanley Kubrick? Porque no tenía competencia debido a que poca gente tenía los medios de producción para hacer películas de tan alto presupuesto. Y no me malinterpreten, claro que había destellos de genialidad en las obras de Kubrick, pero eran eso, destellos. Lo que sabía hacer lo sabía hacer muy bien, pero había otras cosas en las que simplemente fracasaba como el más grande de los mentecatos. En esas películas quedó claro que no sabían dirigir mujeres y que también había una misoginia interiorizada porque no creyeron que Maria Schneider o Shelley Duvall tuviesen la capacidad de actuar la humillación o la desesperación con base en su formación dramática, asumiendo que la única forma de conseguir que ellas comprendieran estos sentimientos era a través de convertirlas en víctimas de crímenes que así las hicieran sentir. Eso ya no es de un genio ni de un gran director, es de un narcisista que en sus delirios de grandeza justifica sus malos actos con la promesa de crear algo trascendental, cuando bien se pueden buscar alternativas para que un actor empatice con determinadas situaciones sin tener que dañarlos de por vida, solo por una escena. Porque en realidad lo que se hace es justificar la crueldad con los demás escudándose de tener un propósito más grande, lo que es un signo característico de alguien con un trastorno de personalidad narcisista y que también puede incluir el trastorno antisocial. Si hay algo que la historia nos ha demostrado es que los verdaderos genios son filántropos que buscan generar mejoras en la calidad de vida de la humanidad y que cuando buscan explorar el lado oscuro de la naturaleza humana lo hacen a través de una invitación, no por la fuerza. Ver las películas referidas de Bertolucci y Kubrick nos ayuda a entender que estos dos personajes no eran genios, solo gente con poder y los medios de producción a la mano, y que en realidad lo visto en sus películas, en cuanto a la dirección de actrices, por mucho realismo que quisieran tener, no dista mucho de actuaciones de actrices que no fueron sometidas ni a abuso sexual o abuso emocional en el set de grabación, solo fueron cineastas talentosos buscando un espacio para cometer crímenes impunemente.
Esto puede servir para que futuras actrices entiendan que ese pretexto de buscar el realismo no es válido ni logra realmente un resultado diferente al de la simulación histriónica. Después de todo, para ello estudiaron actuación. Hay que hablar también de acusaciones y credibilidad. Cuando fue todo el problema entre Amber Heard y Johnny Depp, muchos insistieron en que así como a Depp le costó perder papeles importantes por las acusaciones de Heard, ella debía ser también afectada por el desenmascaramiento vivido en corte. Había gente exigiendo que se redujera o eliminara su participación en Aquaman, El Reino Perdido, y que por lo menos se le reemplazara en futuros proyectos por otra actriz como Emilia Clarke. En ese momento hubo otra muchedumbre que apoyó la idea de que Amber Heard debía continuar como Mera en el DC Extended Universe, porque cuando se trataba de personajes como Woody Allen o Roman Polanski, supuestamente los hombres siempre decían que había que separar a la obra del artista, pero cuando se trataba de una mujer como Amber Heard, siempre la demonizaban. Y no tengo que esforzarme demasiado para explicar por qué esa es una estupidez. Empezando porque la controversia del artista y la obra en realidad es sobre un autor y su obra. Amber Heard no creó a Mera, es solo una actriz que la interpreta, y bien podría ser reemplazada si la opinión pública se iba en contra suya, tal como sucedió con Johnny Depp luego de ser acusado de golpeador de esposas. Pero esto me hizo pensar sobre el caso de Woody Allen, porque fue un personaje atacado duramente en documental sobre sus supuestas perversiones en uno de HBO, que es el de Allen vs. Farrow. Woody Allen tiene una extensa filmografía que adopta diferentes temas que fueron de lo cotidiano a lo estrafalario y de lo cómico a lo trágico. Fue un gran escándalo cuando se supo que tenía una relación amorosa con una de las hijas adoptivas de Mia Farrow, su expareja. Esto resultaba sórdido en tanto la mujer era prácticamente su hija. Después de todo el escándalo, del cual Allen se defendió diciendo que la misma Mia Farrow se había casado a los 21 años con un Frank Sinatra de 50 y que en realidad Sung-Ji no era hija suya sino que había sido adoptada de un matrimonio anterior de Farrow, luego de unos meses, hubo un proceso judicial en contra de Woody Allen porque según había abusado de Dylan Farrow, una niña de 7 años. En aquel entonces el caso se descartó, pero más tarde, en 2014, Dylan Farrow acusó a Allen en una carta abierta para el New York Times de haber abusado de ella y que no podía creer que la gente siguiera respaldándolo. Posteriormente salió una serie documental llamada Allen vs. Farrow que ya había mencionado, donde se habló más a detalle del caso. Sin embargo, había detalles que se contradecían de manera crucial, tratando de hacer ver a Allen como alguien incapaz de controlar sus impulsos y asegurando que su relación con Sung-Ji prueba irrefutablemente que él había abusado de Dylan cuando tenía 7 años en 1992. Para atacar a Allen se utilizaron como referencia varias de sus películas como Manhattan, La maldición del escorpión de Jade y otras tantas, en las que siempre había una relación entre una mujer joven y un hombre mayor, alrededor de una diferencia de 20 años. Sin embargo, hay una muy grande diferencia entre mujeres jóvenes de 20, 21 años y una niña de 7. La cuestión aquí es que, hasta antes de encontrar fotografías de Sung-Ji desnuda en el departamento de Allen, Mia Farrow llevaba una relación amistosa con él. Ambos tenían llaves del departamento del otro y fue por eso que Farrow pudo encontrar las famosas Polaroid que detonaron el escándalo. La cuestión con esto es que la relación entre Allen y Farrow parecía buena. No había repulsión explícita por parte de los hijos hacia Woody Allen, y tras saberse lo de Sung-Ji, empezaron a salir trapos sucios y acusaciones que conforme pasaba el tiempo iban haciéndose más severas, lo que indicaba que eran mentiras para dañar la reputación de Woody Allen por haber traicionado a la familia. Lo descrito en un primer momento por Dylan Farrow no había sido un recuento vago, sino una crónica bastante detallada sobre su experiencia de abuso, la cual no fue testificada sino enviada por escrito, lo cual le dio tiempo a ella de pensar bien mientras escribía. Tras tener un impacto nulo, el relato de Dylan Farrow se modificó para lucir más brutal. Y se ha de mencionar esto porque en este punto hubo una división entre quienes creían a rajatabla que Dylan Farrow había sido abusada por Allen cuando tenía 7 y quienes creían que todo era una maquinación orquestada por Mia Farrow como vendetta por la relación amorosa entre Sung-Ji y Woody Allen. El asunto en el cambio de detalles provocaba desconfianza, porque si bien es cierto que al recordar constantemente un evento se pueden restituir detalles que se habían pasado por alto, no se altera la cronología del evento excepto en casos donde existe sugestión o donde deliberadamente se están inventando detalles para darle credibilidad a un testimonio. En 1992 fue que se descubrieron las fotografías y el asunto con Sung-Ji fue expuesto al mundo por Mia Farrow, y casi en automático empezó el asunto de acusar a Woody Allen de haber abusado también de Dylan Farrow, que entonces tenía 7 años. El asunto se investigó de manera muy seria, pero Allen quedó exonerado.
Hablar de un hombre viejo que prefería a las mujeres jóvenes, lo cual reflejaba constantemente en sus películas, trató de ser usado como argumento en contra de él, pero no hay manera de que esto sea equiparable a una perversión centrada en niñas. Conocer la obra de Woody Allen ayuda a entender eso, el modo en que mira la vida, admite su torpeza social y logra empatar con mujeres jóvenes por cierto tipo de inmadurez emocional. Pero como se tiene que decir siempre en este tipo de casos, a pesar de que uno tenga una opinión, pues simplemente yo no estuve allí, yo no sé lo que pasó. Y aunque considere que no existen elementos suficientes para decir que Woody Allen cometió semejante crimen, siempre va a quedar el gusanito de ¿pero y si sí? De cualquier modo, no dejaré de ver las películas de Woody Allen, y para bien o para mal han sido una gran influencia para mí. Pero ¿qué opinas tú al respecto de esta controversia? ¿Consideras que es válido separar al artista de su obra o es necesario entender la estrecha relación que existe entre ambos para no perder de vista nuestra propia humanidad? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.